Somos los que ayudamos a levantarse al que se cayó, los que sonreímos cuando vemos al otro sonreír. Así sí se juega, con el escritor, periodista y ensayista mexicano Juan Villoro. La primera pregunta, obviamente, es sobre esa relación tan romántica, profunda, que existe entre la literatura y el fútbol. No solamente en su trabajo, sino también si uno comienza a reseñar el famoso mito de Albert Camus como arquero, Günter Grass en Mis siglos, ese libro tan precioso, donde inclusive existen algunos cuentos dedicados al fútbol, Galeano, entre otros. ¿Usted cómo percibe precisamente esa relación entre el fútbol y la literatura? No, el deporte es una forma del juego que nos remite a la infancia, la posibilidad de tener héroes, de establecer una balanza entre el bien y el mal, de encontrar el triunfo. Se suele perder cuando pasamos a la edad adulta y ya no creemos en estas cosas, pero podemos recuperar esa ilusión primera por el juego a través del arte o a través del deporte, de modo que no es raro que se mezclen. Son dos formas del juego, una es muchísimo más cerebral, intelectual y requiere de un oficio muy diferente al del atletismo, pero no deja de tener puntos en común, de modo que no es casual que algunos grandes escritores hayan tratado de expresar su visión del mundo a partir del fútbol, ¿no? Es el caso de Albert Camus, que fue un gran portero y escribió uno de los mejores alegatos contra la pena de muerte, que quizás solo podía surgir de un hombre que sabe lo que significa ser fusilado desde el manchón de penalti. ¿Algún texto que usted tenga como favorito o algún autor que quizá le haya inspirado precisamente en esa búsqueda también suya como periodista alrededor del fútbol y también como creador literario? Me gustan muchos escritores que se han relacionado con el fútbol. Destaco a uno, en especial por no ser tan conocido en el ámbito de habla hispana, que es Nelson Rodríguez, extraordinario cronista brasileño, que fue quien bautizó a Pelé como el rey y a Didi como el príncipe. Fue un gran mitógrafo de aquella grandísima selección brasileña, un hombre extraordinariamente apasionado, reaccionario en política, muy buen dramaturgo, en fin, una figura muy colorida que dejó frases extraordinarias como la siguiente, ¿no? Si los datos no nos respaldan, pues peor para los datos, que tiene que ver con la fe y las ilusiones no siempre avaladas por la realidad de los aficionados al fútbol. Recuerdo en alguno de sus libros, creo que era Los 11 de la tribu, donde usted entrevistaba a un narrador futbolístico, don Ángel Fernández, si no estoy mal. Efectivamente, qué buena memoria. Cuando lo leí, recuerdo que este señor, de alguna manera u otra, digamos, esa sensibilidad, pues yo creo que un nivel superior, en alguna de las frases decía, la mujer es todo, lo demás es paisaje. ¿Usted siente que se ha perdido ese romanticismo hoy en el deporte en pleno siglo XXI para no tener personajes que tengan como esa poesía y esa visión tan profunda de lo que es, en el fondo, es la vida misma, como el deporte y el arte? Uno de los grandes problemas del fútbol es que cautiva tanto a la gente, que se ha convertido en un negocio inmoderado, y esto lo vemos en demasiados aspectos del fútbol, que puede ir, por ejemplo, desde las camisetas, ¿no?, que antes no llevaban anuncios y que ahora en algunos países como México pueden llevar hasta 8 o 10 anuncios, lo cual pues verdaderamente hace pensar que el aficionado ya no sigue unos colores definidos con los que se identifica, sino un conjunto de anuncios comerciales. Y lo mismo pasa con la radio, con la televisión, en donde muchas veces los partidos se interrumpen con spots publicitarios y donde se ha tratado de crear un tipo de narración cientificista, cosa bastante absurda porque las estadísticas son orientadores, pero nunca nos pueden explicar cabalmente la realidad, ¿no? Y muchas veces la falsean. Si sabemos que en una isla hay 2 personas y de esas 2 personas una se come 2 pollos y la otra
ninguno. Estadísticamente en esa isla cada persona come un pollo porque 2 pollos fueron comidos y hay 2 personas, y esto no tiene que ver necesariamente con la realidad. Y lo mismo pasa con el fútbol. Vemos cronistas que hablan de un equipo que avanza el 75% de las ocasiones del lado derecho, y eso pues no significa mayor cosa, porque muy posiblemente el gol lo va a meter por el lado izquierdo, el de las pocas oportunidades. Entonces sí, desgraciadamente la comercialización de el fútbol y la pretensión de ser relativamente científicos, más confiables, más objetivos, entre comillas, creo que le ha rebajado la poética al fútbol, aunque aún hay algunos grandísimos narradores de la vieja escuela, como por ejemplo Víctor Hugo Morales, uruguayo, pero que desde hace mucho ejerce la magia de la palabra en Argentina. Obviamente tengo que preguntarle sobre algo que ya hizo referencia, y es sobre esa capacidad que tiene el deporte de volvernos niños. Obviamente el deporte para entendernos, el deporte, pues la sana competencia, entre otras. ¿Cómo observa el fenómeno de la violencia precisamente en el deporte, y que infortunadamente también nos está, pues digamos, sigue siendo un tema muy delicado en Latinoamérica, escritor? El deporte cataliza y condensa muchas de las pulsiones sociales que tenemos. Entonces, cuando hay una rivalidad entre 2 países, o entre 2 grupos étnicos, o entre 2 iglesias, pues un partido de fútbol puede ser un detonante de estas pasiones que no son generadas por el fútbol, pero que ahí adquieren un sentido de mayor apremios. A veces el fútbol es como esos espejos de las ferias que distorsionan la realidad, agrandándola un poco. Pienso, por ejemplo, en la famosa guerra entre Honduras y El Salvador, que se derivó de un partido de fútbol. La verdad es que la guerra no tenía que ver con el fútbol y no se hizo para dirimir el marcador del partido, sino que tenía que ver con agravios entre los 2 países. Entonces yo creo que el fútbol en esencia no es culpable de la violencia y no la fomenta. Por el contrario, yo creo que el deporte es una forma incruenta de la guerra, es un ejército desarmado el que cristaliza en los futbolistas, y la inevitable violencia que tiene el ser humano. Somos una especie depredadora, no hay que olvidarlo. Se regula, se controla y se canaliza positivamente a través del deporte. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad misma está suficientemente corrompida y hay una podredumbre muy fuerte que impide controlar aspectos que van a dar a los estadios? Por ejemplo, el nacionalismo, la xenofobia. Pues entonces el aficionado aprovecha el fútbol como un foro para cobrar venganza. Esto no es provocado por el fútbol, pero es una plataforma pública en donde muchas veces se cristalizan estos problemas sociales, y la solución está en atacarlos de raíz. Hay que decir que los directivos han sido cómplices en muchos países de esto, porque no han puesto suficiente atención para controlar a las barras bravas, a los hooligans. Incluso muchas veces los han apoyado porque consideran que son parte esencial de la manera de amedrentar a los contrarios, y esto es muy grave. Por último, por ejemplo, en México ha habido casos de violencia recientemente en el estadio de las Chivas, que son terribles y que tienen que ver, a mi modo de entender la situación, no tanto con que la gente piense que el fútbol es un espacio para la violencia, sino con el desencanto que la gente tiene ante la forma en que le brindan el fútbol. Si los directivos no respetan los colores, venden los jugadores, muchas veces venden la franquicia entera, y hay casos de corrupción en un club, ¿cómo van a hacer los aficionados para tener una conducta íntegra y para respetar lo que los propios directivos no respetan? O sea, yo creo que institucionalmente hoy en día la mayor violencia del fútbol es fomentada indirectamente por los directivos. Hola amigos de Radiónica, soy Juan Villoro, escritor
mexicano, participo en Así sí se juega, y les recuerdo que el fútbol es una forma del arte y un paraíso que dura 90 minutos y donde ya después no hay más allá. Somos quienes enseñan a los más pequeños a jugar bonito, a ayudar, a tolerar, a disfrutar. Porque así sí se juega.